Egunon eta ongi etorri berriro. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a la Diáspora Venezolana Habla, un punto de encuentro, como siempre hemos dicho, de las inquietudes, de los sueños, de los anhelos, pero también de los proyectos de vida de los venezolanos en esta nueva diáspora que integramos, pero también de nuestros hermanos latinoamericanos. Tenemos desde ya, y para nosotros es un placer tener desde ya a Aitor Arregui, el director de la película que nos representará como país en la fastuosa gala de los Oscars. Bienvenido, Aitor, a la Diáspora Venezolana Habla. Buenos días, gracias. Desde ya, bueno, pues nuestro más sincero enhorabuena o soriona, como dicen en el País Vasco, ustedes los ciudadanos de este hermoso país, por este logro donde has sido guionista y director junto con otros de tus compañeros, también muy reconocidos. Ya me corregirás, John Garaño, José Mari Goenaga y Andoni de Carlos, ¿puede ser también? Eso sería en Andía, sí, en la película Andía. Y en La Trinchera Infinita estuve de director junto con José Mari y John, y José Mari ha estado con Luis Verdejo de guionista. Bueno, como decíamos, en este proyecto ha sido uno de los guionistas y directores, y esta película ha logrado estar dentro de las nominadas a la mejor película internacional. Cuéntanos un poco acerca de La Trinchera Infinita, Aitor. Bueno, La Trinchera Infinita es un proyecto que surge en el 2012 cuando José Mari, uno de los guionistas y directores, pues ve un documental sobre una realidad que aconteció en la Guerra Civil Española y luego en los años de posguerra. Esa realidad es la historia de los topos. Los topos son gente que estuvieron escondidos durante bastantes años por miedo a represalias. Claro, empezaron a esconderse pues pensando que eso duraría pues varios días, esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, y hubo gente que estuvo pues escondida pues cerca de 30 años en casa, sin salir de casa. Y bueno, digamos que nuestra historia es una especie de síntesis o de compendio de estas historias, ¿no? No está basada concretamente en la vida de una persona real, pero sí coge, digamos, elementos y situaciones de distintos topos, ¿no? Él se escondió, lógicamente, pero no pudo haber llevado a cabo su objetivo si no hubiera sido por la complicidad, el refugio y el apoyo constante de su mujer, ¿no? Como sucedía con mujeres, eran las que, digamos, tenían que mentir fuera en la calle diciendo que no han visto el marido hace mucho o lo que sea, y tenían que traer el pan a casa, y te diría que tenían casi tanto mérito como los topos a la hora, digamos, de mantener el secreto, ¿no? Y va de eso nuestra historia, y además de eso, pues bueno, parece que la figura del topo es una figura muy interesante, cinematográficamente es ambigua a la vez, porque no es un personaje cómodo, no es fácil de catalogar lo que es un topo. Es una víctima sin ninguna duda, pero ¿acaso es un héroe, no? Ahí la gente pues duda más. Eso nos parece muy interesante, generar ese debate, y además es una especie de excusa maravillosa para hablar de cómo nos adaptamos al miedo, o sea, cómo nos adaptamos a situaciones reales y situaciones que no pensábamos que nos íbamos a adaptar igual hace un tiempo debido al miedo. Y también es una historia básicamente de amor de dos personas que conviven en una situación extrema durante casi 40 años. Todo eso es La Trinchera. Así es, cuando nos metemos a navegar en las redes, dice la sinopsis de alguna manera de esta película que resume el miedo en sus múltiples caras y facetas. Aitor, ¿cómo llega esta llamada? Porque ustedes han pasado por prestigiosos festivales como el Festival de Cine de San Sebastián, recibió 25 premios, entre ellos al mejor guión y dirección. También tienen el Forque, los Goyas, el Cipresi. ¿Cómo llega un buen día esa llamada, o cómo hacen para avisarles acerca de que ustedes están dentro de la gala de los Oscars, nominados en un renglón específico? Fue hace semana y media, fue una alegría inmensa porque sabíamos que teníamos posibilidades, pero claro, estábamos de alguna manera compitiendo con otras dos seleccionadas, O que Arde y El Hoyo, que nos parecía también que eran películas muy potentes y que también tenían sus opciones, y entonces cuando abren el sobre y dicen La Trinchera Infinita, pues la alegría es tremenda, empezamos a abrazarnos, a saltar, a bailar, y sobre todo porque por un lado prolongas la vida de la película, ¿no? O sea, estás orgulloso de que la película pues haya dicho algo, ¿no?, a los académicos para que ellos consideren que tiene que ser la seleccionada, y luego pues porque
empieza como una otra aventura en otros baremos que son más inconcretos, porque no conozco, bueno, con Loreac tuvimos la experiencia de que también fue seleccionada y sabemos algo de cómo va el tema, pero es otro mundo, ¿no? Tienes que ir claro, ahora con el tema de la pandemia ya veremos, porque ahora muchas cosas se harán online y probablemente ni podamos ir, y ojalá se celebre la gala, a ver si la pandemia no la echa abajo, no, espero que no, pero básicamente pues entras en una fase de promocionar la película, de conocer a gente que es interesante pues para proyectos futuros, entras como en otros parámetros, ¿no? Estados Unidos, Hollywood, es decir que todavía es un proceso muy largo, porque ha sido seleccionada como representante del Estado, como candidata, pero luego tiene que, digamos, competir con otras 80 películas que son las que son seleccionadas por otros países, y de ahí pasas, yo creo que será como en febrero, todavía, claro, han retrasado la gala, entonces todo esto se va a dilatar un poco más, han retrasado la gala por la pandemia, claro. Entonces en febrero se dirán un poco cuáles son los 10 seleccionados y en marzo se dirán cuáles son los 5 seleccionados de esos 10. O sea que todavía el trecho es importante y bueno, pues bueno, nosotros intentaremos pues luchar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, para que la trinchera esté ahí. Creemos que tenemos posibilidades, pero bueno, o sea, está difícil, pero bueno, a ello iremos. Has dicho algo muy importante. Primero que nada, crucemos los dedos para estar dentro de este grupo de 5, porque yo tengo que decir que ya después de estar viviendo aquí 10 años, pues me siento un poco venezolana de nacimiento, pero vasca de corazón. Y bueno, para nosotros es un orgullo, para los que de alguna manera tenemos programas de radio o hacemos de alguna manera cultura, es un honor pues que una producción con directores además del País Vasco esté en esta gala. Como bien lo has dicho, pues la pandemia ha condicionado todo, incluso en el cine. ¿Cómo se imaginan ustedes la gala de los Oscar? Esperemos que ya tengamos la vacuna lista, como dicen las noticias, por lo menos para diciembre o para enero del año que viene. ¿Cómo se imaginan ustedes esa gala? Pues sería un sueño. Lo que pasa, o sea, tienes una sensación extraña porque, por un lado, la cabeza te pide que sueñes y a la vez te pide que tengas los pies en el suelo, porque la situación es la que es. Además de eso, ya en un año, entre comillas, normal, pues ya sería muy difícil estar en la gala, pero es que además ahora, pues imagínate que se celebra la gala, imagínate que estamos ahí, pero igual te dicen a la vez, bueno, tú has dicho, ¿no? Lo de la vacuna, pues ya se verá, a ver cómo está el tema, vamos a ver, ojalá. Pero igual imagínate que nos dicen, pues no, se tiene que celebrar online. Eso sería un bajón tremendo, claro, tener la oportunidad una vez en tu vida de estar ahí y a la vez no poder asistir, pues por la pandemia, ¿no? Entonces, Esperemos que todo se dé bien. Bueno, también hemos mencionado algo importante. La pandemia de alguna manera ha acelerado lo digital. Incluso para los que hacemos radio, ahora se está yendo más hacia la tendencia de un podcast. En 2018 hablaban personalidades de la industria del cine como José Luis Rebordino, el actual director del Cinema al Día o del Festival de Cine de San Sebastián, en el que tú también participaste, acerca del futuro del cine en Etorkizuna Eraikigunea, un espacio creado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y donde se conversó, se disertó, se debatió acerca del hecho de que las nuevas plataformas digitales y las nuevas tecnologías podían cambiar aún más la forma de contar las historias. Aitor, te pregunto nuevamente, ¿cuál es el futuro del cine español con este auge de lo digital? Es complicado, porque están cambiando las cosas tan rápidamente que es complicado hacer una foto sabiendo que esa foto igual pues tiene una fecha de caducidad rapidísima, ¿no? Yo te diría que por un lado, o sea, hay como varias puertas que se abren, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista en cuanto a sector de industria audiovisual, claro, al final las plataformas necesitan contenido, necesitan series, películas, y entonces los rodajes, y eso es así, a pesar de que tenemos este año tan extraño, tan pandémico, y los rodajes no han caído, ni mucho menos. Incluso yo en mi entorno estoy viendo que mucha gente está trabajando, tanto en series como en películas. Eso es gracias en gran parte a las plataformas, eso está claro. Y eso solo lo puedo ver como una buena noticia. Desde que yo empecé hace 20 años, siempre he percibido el sector audiovisual ha estado en crisis. La incertidumbre, el que no haya trabajo, el que la gente tenga que emigrar a un sitio a otro. Yo y mis compañeros hemos convivido siempre con eso. Hemos tenido la gran suerte de que hemos hecho nuestra trayectoria
cerca de casa, hemos podido hacerlo en San Sebastián, pero otros no han tenido esa suerte y han tenido que salir fuera, ¿no? Entonces, esa crisis es, o sea, integral. Y ahora estás viendo que hay trabajo. No te digo que hay tanto trabajo que todo el mundo esté trabajando, pero es verdad que notas ese auge. Y en ese sentido, yo lo veo como le doy la bienvenida a todo esto. Por otro lado, está el tema de cómo consumimos, cómo vemos las películas, las series, la audiencia cómo la ve. Y eso ya me preocupa un poco más, porque, bueno, yo tengo en casa casi todas las plataformas, ¿no? Entonces me gusta, me interesa. Oye, sacan esta película, sacan esta serie. Bueno, lo que puedas, todo no puedes ver, que es una locura, ¿no? Pero tienes que elegir. Y eso es verdad que yo creo que está cambiando los hábitos de la gente, no tengo ninguna duda. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que esto debilite, digamos, la experiencia de ir a un cine. Porque, sinceramente, creo que no es por romanticismo, es simplemente porque a mí estoy seguro que ver una película en una gran pantalla en el cine que verla en casa. No tengo ninguna duda, pero es que además lo he experimentado yo por mi cuenta, lo estoy viendo. Ir al cine no es verlo solo en pantalla grande con un buen equipo, eso en casa lo tienen muchos. Ir al cine es vestirte, acicalarte, quedar con alguien o igual ir solo, andar sí, es el ritual que ello implica, ¿no? Es el ritual, al final es como una religión casi, ¿no? Es creer en eso, ¿no? En el ritual de voy, tenía claro o igual tengo la duda, saco el ticket, la emoción de sentarte, se apagan las luces y empieza la historia. Y tú, en esas condiciones, abres tu mente durante 2 horas para que alguien te cuente algo. Eso es muy poderoso. Para mí eso es muy poderoso. Tiene un poder muy intenso en la narración audiovisual en esas condiciones, que para mí no es comparable ni mucho menos con verlo en casa. Se termina la película. Para bien o para mal, cuando una película te gusta, yo creo que se expande esa sensación en el cine para bien y para mal. Si no te gusta, también igual sales más cabreado, también es verdad. Y luego sales y si vas acompañado, pues hablas, debates con esa persona. Si vas solo, debates contigo mismo. O sea, no sé, el pozo para mí es distinto y para mí eso es fundamental que como seres humanos lo mantengamos. Del cine, porque estamos hablando del cine, pero te estoy hablando también del teatro, te estoy hablando de la música, te estoy hablando del plan de salir de casa, porque yo creo que también somos animales sociales y eso y eso me preocupa y realmente veo movimientos a veces en plataformas que van en dirección a quitar fuerza a eso, incluso a eliminar, para atraer a toda la gente, digamos, a tu plataforma y así generar una relación más directa y, digamos, un negocio más directo, ¿no? Lógicamente. Al final una plataforma es tú pagas X, ese dinero va directamente todo, además, sin intermediarios, a la plataforma y ya está. En el cine, pues claro, tienes los dueños de las salas, los distribuidores, claro, hay más intermediarios, entonces para el productor pues es mucho más cómodo la plataforma, no hay ninguna duda. Pero creo que como seres humanos tenemos que hacer el esfuerzo de mantener lo otro porque la experiencia es distinta. Aitor, eres guipuzcoano y dado que este programa lo van a ver por YouTube y lo van a escuchar a través de Donostia Cultura Irratia, me ha llamado supremamente la atención porque yo también tengo como primera carrera empresariales. Luego das un salto a el mundo del cine estudiando en la Escuela de Cine de Sarobe y fundas tu propia productora con Asier Hacha, Xavier Versosa, John Garaño y José Mari Goenaga. ¿Qué motivó ese salto? ¿Fue que en el cine, por ejemplo, tú descubriste tu verdadera vocación? Bueno, ya sabes, con 18 años es que para mí es una de las cosas más injustas que se le plantea a un chaval o una chavala joven con 18, 17 años, ¿no? Decir, bueno, tú ahora decide lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? O sea, decide coger esta carrera, esta otra. Y eso es no sé cómo lo viste tú, pero para mí fue un estrés importante durante unos cuantos meses no saber lo que quería hacer. Y con 18 años, joder, a veces con 30 o con 40 ni sabes lo que quieres hacer, con 18 años es un poco injusto que tengas que decidir, ¿no? Además, es como que es muy claro eso, ¿no? Te ponen orientadores y todo lo que quieras, pero en esencia luego es tener que decidir lo que quieres hacer, ¿no? Yo, ante esa incertidumbre de no saber qué querer hacer, pues elegí la carrera
digamos que más de moda estaba en esa época, de la que parecía que tenía como más futuro, ¿no? Que es la carrera empresarial. Yo me acuerdo que en el 95, así, cuando pues tenemos que dar el salto, digamos, del instituto a la universidad, pues empresariales, sobre todo además de la zona donde vengo yo, que es Oñati, bueno, prácticamente el 90 y tantos por ciento hacia empresariales o ingeniería, ¿no? O sea, era como... Y bueno, a la vez te digo que yo desde muy pequeño sabía que no tenía que reprimir esa pasión que tenía por el cine. O sea, yo veía que mis compañeros íbamos al cine con los amigos, hablábamos de tal película, tal, encantada, tal, pero yo notaba que mi calentura igual me duraba 2 semanas y la de los otros era pues de una tarde, un día como mucho, ¿no? Y yo nunca, a veces escuchas, no, pues igual pensé que igual eso era una tontería y mejor decidir por otra. No, yo nunca he tenido la sensación de, no, tengo que reprimir esto y tengo que pensar en otra cosa. Elegí la carrera de empresariales, pero también la cabeza tenía, cuando esto sí me voy a dar un tiempo para acercarme al mundo del cine y ver qué es esto, y ver si me gusta. Eso lo tenía claro. Y eso pasó. Yo también en la carrera de empresariales, bueno, miento, de hecho, combinándolo con la Escuela de Cine Sarobe, pues porque, bueno, un día vi un anuncio en San Sebastián y dije, bueno, pues venga, me voy a apuntar. Y ahí conocí a mis compañeros, a José Mari, yo, a Xavi, a Xer, a Jorge también. Jorge estuvo... A tu cuadrilla. Sí, eso es. Y así, pues empezamos a hacer cortometrajes. El año Sarobe fue muy, muy interesante. Yo aprendí mucho. Una persona a la que le encanta el cine, pero no sabe nada del cine. De repente topar con gente como Michel Gaztambide, pues es Pelufiego, Enrique Orbizu, profesionales del sector, pasas de 0 a 10 en muy poco tiempo, ¿no? Cualquier cosa ya es novedosa para ti y disfrutas de eso, ¿no? Y dices, se hace así, ¿eh? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, el tema del plano y el contraplano, ¿no? Yo no sabía que en un rodaje, pues primero se grababa un lado a un actor en una conversación, ¿no? Y luego se paraba, se ponía la cámara al otro lado y se le grababa al otro actor, ¿no? Todo esto para mí era como, fíjate qué chorrada, pero era como un boom, no tenía ni idea de eso, ¿no? Y nada, pues así empezamos luego la cuadrilla, como tú bien dices, pues hacer cortometrajes en grupo, pues uno proponía una historia y los demás pues trabajaban en los otros puestos, pues de productor, de script, de ayudante de dirección, etc. Y luego íbamos rotando, pues si yo he dirigido uno, ahora le toca a Jorge, y ahora le toca a John, y ahora el siguiente a José Manuel. Ajá. Es difícil emprender o echar a andar, por ejemplo, una productora, ustedes que crearon su propia productora en el País Vasco, por ejemplo. No sé, fue un proceso natural. Estábamos haciendo cortometrajes y se le quiso dar como una especie de, no sé, cómo decir, capa oficial, ¿no? Bueno, ya que de estamos... formalidad, eso es. Pues vamos a ir donde un notario y vamos a formalizar esto adecuadamente. La sociedad, un aporte de X dinero, era poco, pero bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a tomarnos en serio, vamos a darnos para ver esto de qué va, ¿no? Y lo que es el formalizarlo, yo tengo recuerdo que no fue complicado. Lo complicado es un poco apostar por estar, digamos, con el pico y pala los próximos 5 o 6 años a ver qué sale de eso, ¿no? Yo tengo recuerdo de que, pues eso, ¿no? Los primeros años, pues, lógicamente no cobrábamos nada, o sea, era desarrollar y ir a otras productoras a presentar, pues, no sé, tal programa de televisión o tal cortometraje o tal. Y luego en el 2001, bueno, esto fue justo en la época en la que formalizamos, Moriarty. En el 2001, pues hicimos Tercero B, José Mari planteó una historia, un thriller que nos gustó muchísimo y dijimos, oye, pues vamos a dar un salto y vamos a hacerlo bien técnicamente, ¿no? Vamos pues eso, a vestirlo bien, ¿no? Y eso es verdad que psicológicamente nos animó también a formalizar todo esto y a tomarnos en serio. Yo creo que es importante darte un tiempo para tomarte en serio. Y porque en este país, como tú dices, por otro lado, tan maravilloso en algunas cosas, pero y a la vez tan industrializado, todo este tema de la cultura, el dedicarte a esto y tal, bueno, yo creo que empieza a verse de otra manera poco a poco, pero bueno, siempre suena raro. Entonces, tienes que tener claro que, venga, le voy a dar un tiempo a todo esto, que sea una especie de maratón y que no sean 4 meses, sino que, oye, si son 5 años, 5 años, pero quiero probar realmente si estoy a gusto
si es lo mío y tal, ¿no? Y los demás también estaban así, yo creo. Poco a poco, pues cada uno... y ayuda mucho, digamos, en la cuadrilla, ¿no? Estar un poco implicado todos y apoyarte, ¿no? Con gente que esté también en el sector. Te quería preguntar un poco para finalizar, para ir finalizando esta maravillosa conversación, ¿cuál es el futuro? ¿Qué futuro ves en las escuelas de cine, por ejemplo, del País Vasco? En Guipúzcoa tenemos conocimiento de, o al menos yo tengo conocimiento de, una escuela que está en el edificio de Tabacalera, pero en la que el estudiante, por lo que entiendo, en mi investigación que hice, tiene que llevar un proyecto más o menos madurado, pero aquí, digamos, el fuerte es la parte como histórica de archivo del cine. ¿Es necesario potenciar eso o cómo ves el futuro de las escuelas de cine, al menos en Guipúzcoa? Bueno, a mí me parece que hay en la Escuela de Cine Elías Querejeta, me da la impresión de que vieron de una manera inteligente un nicho, una necesidad, y digamos lo han focalizado hacia lo que comentas, eso y también la creación y tal. Yo creo que fue una jugada inteligente y no soy la persona adecuada para decir hasta qué punto, pues eso, qué recorrido tiene después de que se acabe, digamos, en los estudios, porque todo el tema del archivo y tal, pues no lo controlo, pero sí me parece que muchas veces se abren escuelas y venga, ahora hay que hacer esto y tal, y hasta qué punto se reflexiona sobre la diferenciación de unas y de otras. Y yo creo que a mí, al menos, Elías Querejeta, en la escuela de Elías Querejeta, sí me transmite eso, que sí hubo una reflexión y sí, digamos, abre una que ojalá sea, hay que dejarle tiempo porque todavía es reciente, pero ojalá sea enriquecedora, yo creo que sí. En el tema de las escuelas, en Guipúzcoa dices, por ejemplo, también yo estuve dando clases durante bastantes años en la Mondragón Universidadea, en la Facultad de Ikusentzunezkoak, audiovisuales, y yo creo que ahí también hacen un trabajo muy bueno, buscan un perfil más polivalente, pero un perfil muy activo, o sea, no tanto, o sea, digamos que se ha ido reduciendo la teoría para, digamos, darle mucha presencia a la práctica, pero también con la teoría detrás, ¿eh? Y me da la impresión de que ahí también se hacen muy bien las cosas. Luego está Leioa, ¿no? La UPV, eso lo controlo menos, pero, o sea, sí es verdad que estoy viendo trabajos de gente nueva, hornadas, digamos, de gente que viene con trabajos, pues ya sean cortos o primeras películas o documentales o tal, que te parecen que son muy interesantes. Eso yo creo que es indicativo de que el abanico se ha extendido y hay gente que, bueno, que está intentando desarrollar su propia mirada, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que en eso las escuelas que tenemos han aportado. A veces las escuelas tienen mala fama entre los alumnos, es que no he aprendido nada, es que no sé qué, no sé cuántos. Luego yo al menos te das cuenta con el tiempo de que igual te ha aportado más de lo que tú piensas, ¿no? Y que ha dejado algo. Y ya te digo, yo creo que la sensación de que un buen indicativo suele ser, digamos, la producción del cine vasco que sueles ver en el Festival de Donosti, ¿no? Tanto el Cine Mira como en otras secciones. Este año, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ver la cantidad de películas de distinta índole y pues que hemos podido ver, ¿no? O sea, ficción pues con presupuesto, ficción pues con menos presupuesto, documentales, videocreación. Y ya te digo, gente nueva, con mirada nueva. Lo que tenemos que hacer es un poco sostener eso y que siga floreciendo. O sea, ahora yo creo que se ha hecho una cosa muy importante que es generar, digamos, ¿cómo te diría? Una especie de magma dentro del audiovisual vasco, ¿no? Yo creo que se generan referencias, la gente ya empieza a creer que puede hacerlo y ahora lo que hay que es sostenerlo y que siga floreciendo. Y bueno, pues ahí las escuelas tienen una labor muy importante. Aitor, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas? España vive, y el País Vasco, como no, y el mundo entero vive una época de nerviosismo, una época de crispación producto de esta pandemia. ¿Qué llamado haces a esas personas que se encuentran en su casa, como tú, como yo, como muchos ciudadanos españoles y del mundo, de cara al cine, de cara a esta nominación, de cara a dar apoyo a ese sector cultural, pues? Es difícil decir algo. Bueno, básicamente seguir resistiendo y seguir sintiendo que estás como parte, digamos, como persona de un sector cultural, sentir que estás aportando, que lo que haces, que seamos conscientes, yo creo que no hace falta ni que se diga, pero creo que a veces igual
a uno que otro se olvida, que no es solo entretenimiento lo que hacemos, sino que es refugio también. Es refugio para mucha gente, es compañía para mucha gente. Yo lo he vivido como persona que ha visto cine y que sigue viendo cine. Yo noto que es un refugio para mí. O sea, yo noto que son referencias las películas muchas de las películas que veo y me ayudan, digamos, en el día a día. ¿Cuál es el género cinematográfico que más disfrutas? ¿Te puedo decir 4? Sí, sin ningún problema. A mí me encantan el género de aventuras, el thriller, el western y la ciencia ficción. O sea, mira, así me encantaría hacer una película de cada género. Me encanta. Y luego, aparte, bueno, pues, pero bueno, no le hago ascos a nada, ¿eh? No le hago ascos a nada. Puedo ver, una cosa que me gusta de mí, de las tantas miles de cosas que no me gustan, una cosa que me gusta es que en eso al menos me adapto muy fácilmente. O sea, esta clase de película, pues venga, pues si me tira por X razones, la voy a ver, me encanta. Entonces, y es que aprendo mucho viendo cine y leyendo y viendo teatro, pero sobre todo viendo cine porque soy, pues eso, ¿no? Pues cinéfago, ¿no? Y me encanta seguir teniendo esa sensación de curiosidad, ¿no? Entonces, un poco agarrando lo que has dicho, eso, ¿no? O sea, generar para sentir curiosidad y a la gente también, pues decirle eso, ¿no? Que bueno, pues que se refugien también en la cultura, que yo creo que está muy bien eso, ¿no? O sea, acabamos de venir de Francia a promocionar La Trinchera Infinita y es alucinante cómo apoyan la cultura y cómo se refugian, cómo van igual 2 o 3 veces al cine en un pueblecito a ver tal película y tal. Ya es como su modo de vida, es casi como el comer, ¿no? Y es que ves que también le hace mucho bien a la gente, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, ahí poco a poco, ¿no? Aportando cada uno lo suyo. Así es, bueno, esperemos darle la vuelta a esta pandemia para poder volver con esa asiduidad a los cines. A mí también me encanta el cine, de hecho también he estado dentro del festival cubriendo el cine venezolano, que es un cine al que se le presentan grandes retos por la situación de nuestro país. No me queda nada más que agradecerte, Aitor, por esta excelente conversación. Yo cruzo los dedos porque La Trinchera Infinita esté entre esas 5 películas que finalmente compitan en el renglón de película internacional, y bueno, las puertas de Donostia Cultura y Ratia y de la diáspora venezolana Habla quedan abiertas para otra oportunidad. Vale, pues muchas gracias, Eskerrik asko por todo y ojalá pase lo que dices y hasta la próxima.